El receptor AM básicamente es un circuito, es un sistemita que está conformado por un diodo semiconductor de los que ya conocemos bastante en electrónica, un capacitor, una resistencia puestos a tierra, y luego en la salida se puede agregar un segundo capacitor para obtener aquí mi señal MDT. Aquí en la entrada, con respecto a tierra, yo voy a tener mi señal X de AM, una señal con modulación AM. Esa señal va a estar respecto a tierra, es una señal que se está recibiendo. Ha pasado por un sistema de filtrado que me permite tener toda mi señal, etcétera, etcétera. Mi señal X de AM básicamente puede ser vista como una señal cuya amplitud está variando según una señal mensaje. Supongamos que tenemos un mensaje sinusoidal, para entender un poco mejor esto. Si vamos a tener un mensaje sinusoidal, es un mensaje que ha sido desplazado verticalmente, es decir, recordemos que la X de AM de T no es más que una señal mensaje. Si el mensaje es una sinusoidal, puede ser algo como esto que dibujo aquí. Está desplazado verticalmente, puesto que la modulación AM tiene un desplazamiento A sub C, y está multiplicado todo por el coseno de omega sub C por T. Esa señal coseno de omega sub C por T va a ser la que va a estar oscilando acá, y cuya amplitud se va a ver modificada por esa señal mensaje. Terminemos de dibujarla. En fin, ahí está. Cuando pasa por este punto de acá, si esto lo podemos llamar X de AM de T, aquí pudiésemos decir que hay un punto 1. En ese punto 1, mi señal X sub 1 de T va a ser una señal que ha sido recortada. O sea, hasta acá, hasta este punto 1, antes de pasar por el proceso de filtrado, si eliminamos todo esto, digamos que 1 asterisco, colocando ese asterisco porque aquí estoy diciendo que no voy a tener nada de lo demás, nada de este capacitor, nada de esto, suponiendo que yo abro mi circuito acá, ¿qué es lo que se vería? Esta señal que está acá, pero recortada, solamente la parte de arriba de mi señal. Es decir, si yo tengo aquí entonces mi variación con respecto al tiempo de una señal mensaje, yo tendría aquí la señal que varía, bajaba aquí, subía, luego ya volvía a bajar acá, sube aquí, bajaba acá, sube acá, y así mismo todo lo demás. Todos los ciclos inferiores vendrían a estar recortados y solamente voy a tener los ciclos superiores de la señal que yo voy a tener acá. Luego, si yo hablo, vamos a colocarle aquí una línea punteada, ¿no? Para decir que está en el parte 1. Digamos que esta línea punteada me permite hacer mi parte 2. No es precisamente la señal que se ve acá, pero, la señal 1 no es precisamente la que se ve acá, puesto que esto es un nodo. La señal 1, nuevamente repito, es como si no estuviera nada de lo demás. Entonces, mi señal 2, ya solamente estoy hablando de la parte superior, cuando pasa por este filtro que nosotros vamos a tener acá, vamos a tener que las oscilaciones que nosotros teníamos para mi señal mensaje vendrían a terminarse un poco más. Ella no hace estos cambios bruscos de frecuencia, sino que ella se tiende a mantener más estable.
Es decir, mi señal empieza a hacer algo así. Ya no hace todas las oscilaciones, sino que se mantiene siguiendo esa trayectoria en el tiempo que está dando mi señal mensaje. Y según la precisión del filtro, esto puede que ni siquiera oscile, sino que se mantenga muy parecido a donde vaya esa trayectoria de mi señal original, de mi señal mensaje. De esa forma yo estoy recuperando mi señal mensaje. Luego, si yo además de todo esto hago que mi señal pase por un filtro, este filtro me va a permitir eliminar aquí mi señal a su C y me permite recibir en mi, finalmente, centrada sobre el origen, un aproximado de mi señal mensaje y me va a quedar algo así. En la realidad no va a quedar exactamente mi señal mensaje como yo la quisiera. No voy a tener el mensaje prima que yo voy a tener acá, mensaje prima por ponerle algo, la salida de mi receptor AM, pero sí va a ser algo extremadamente parecido. Esto que nosotros tenemos aquí, tal cual, lo que voy a resaltar un poco más, nosotros lo conocemos como detector de envolvente. Y a través de este nombre particular, nosotros vamos a utilizarlo para muchas ocasiones, para muchas otras utilidades y no solamente para la señal AM. Ahora bien, envolvente, recordemos qué es la envolvente. Cuando nosotros teníamos una señal pasabanda, recuerden que la señal pasabanda, haciendo aquí un paréntesis de lo que ya veníamos conversando, mi señal pasabanda básicamente era una X de T que estaba dada por una A de T multiplicada por un coseno de omega sub C por T más un phi de T. Decíamos nosotros que el A de T podríamos llamarlo envolvente de la señal X de T. También le dan otros nombres como envolvente natural, envolvente de la señal pasobanda, envolvente de X de T. El phi vendría siendo mi fase, pero eso no vendría a este caso particular. Entonces, una señal pasabanda que sea aplicada a un detector de envolvente, es decir, mi señal X de T, si yo la aplico a un detector de envolvente, ya sabemos que el funcionamiento, lo que está dentro de esta caja negra, viene a ser algo como lo que nosotros tenemos acá. Puede que incluya el ASUC, puede que no. El ASUC normalmente no se incluye cuando hablamos de detector de envolvente. El detector de envolvente es esto, pero sin el capacitor que está acá. Aquí en la salida luego, entonces lo que tendríamos nosotros es la señal A de T, sencillamente la A de T, sin más nada. Así entonces podemos hablar que el detector de envolvente me recupera esta señal ADT de una señal pasabanda. Perfecto, diremos nosotros. Ajá, y entonces ¿cómo analizaríamos nosotros nuestra señal AM? Basándonos en eso. Tenemos que nuestra señal X de AM, si entra en un detector de envolvente, vamos a obtenerla en la salida con, o mejor, ¿qué vamos a obtener en la salida? Lo que está acompañando a mi coseno, es decir, la M de T más el A sub C, que es propio de la modulación en AM.
Fijémonos que si nuestra señal de AM, haciendo un salto acá, si nuestra señal AM tiene un índice de modulación que sea mayor del 100%, nuestra señal, cuando la vamos a recibir, va a tener un cambio de fase, como habíamos comentado anteriormente. Digamos que esto va a ser algo así, digamos que no está preparada nuestra modulación acá. Algo así, por ejemplo. Esto sería un poco más amplio. Nuestra señal, digamos que tiene cierta fase, cierto corrimiento, ella empieza por acá atrás. Y cuando nosotros la veamos realmente, ella va a ser algo, digamos que arranca así. Hasta aquí perfecto, pero en este punto, cuando hay algo así, ella cambia de fase. Cada vez que la señal pasa por el origen, va a notarse un cambio de fase. Estos puntos de cambio de fase, cuando ellas pasen por el detector de envolvente, por el receptor, va a producir el error que habíamos comentado. Y esto es algo grave, es algo fuerte que no se puede solucionar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos siempre? Que cuando vayamos a ajustar la modulación, este índice de modulación sea menor al 100% para que se eviten estos errores. Estos cambios de fase no pueden ser vistos por el detector de envolvente. Él no los puede detectar, no puede decirte, mira, hubo un cambio de fase. O sea que tranquilo, no estoy modulando bien, pero chévere, sigamos de largo. No, eso no lo puede hacer un detector de envolvente. Esto es un receptor extremadamente sencillo de implementar y es lo que dio la fama a la transmisión AM en sus momentos, en sus días. En la recepción, cuando esto empiece a ocurrir, lo que realmente se va a tener a ser una señal que va a pasar supuestamente por el origen, pero en primera instancia él vendría a tener solamente los lóbulos de arriba, los cambios de fase no los ve, en la parte de abajo vendría a tener algo así, que aumenta, que disminuye, pero eso hace que mi señal, cuando se esté recibiendo, al final, luego de pasar por el filtro este que tenemos acá, mi señal en el punto 2, viene a ser algo así. Quitándole luego la parte DC que se está allí, la señal viene a quedar algo como esto que nosotros vamos a tener acá. Y noten ustedes lo fatal, lo grave de esto que nosotros tenemos acá. Para nada esto se parece a la señal sinusoidal que debería buscarse en el ejemplo que estamos planteando, donde MDT es una señal sinusoidal. Esto no es una señal sinusoidal. Entonces, que el índice de modulación sea menor a 100%, nuevamente les repito, es algo grave, es algo que se debe evitar, es un problema fuerte para un sistema de comunicaciones. Muchas gracias.